Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, como os digo, vamos a ver otro vídeo de estos, ¿vale? De tech, por así decirlo, ¿vale? Que bueno, vi que está gustando un montón, literalmente está gustando muchísimo el vídeo. Así que dije, mira, aparte que también me lo han pedido que subiera de Pioneer, ¿vale? Que el mazo de Pioneer que tengo. Y dije, mira, pues vamos a subirlo, ¿por qué no? Aparte un vídeo más cercano, ¿vale? Un vídeo que también mola mucho grabar, por lo menos a mí me gusta mucho grabarlo. Así que, bueno, vamos a verlo. Vale, mi mazo de Pioneer, como os digo, está completo y no está completo al mismo tiempo, ¿vale? Me faltan a lo mejor algunas tierras buenas, por así decirlo. Obviamente aquí no hay fetches, ¿vale? Bueno, hay pero no, ¿vale? A ver si me explico, tan baneadas. Obviamente aquí no hay fetches, pero me faltan todavía tierras buenas del mazo, ¿vale? Y también, como lo digo, tengo el mismo problema que el mazo de ayer, ¿vale? Que por cierto, si no lo viste, te lo dejaré por aquí, ¿vale? Para que lo veas, tú sabes, típica tarjetita, cojones. Tengo el mismo problema, ¿vale? Y es que, bueno, pues cambio Zousai por Dure. Obviamente con esto ya sabéis que lleva negro y, bueno, con el título del vídeo creo que incluso sabréis qué mazo es. Vamos, sí, voy a intentar guardar la sorpresa, ¿vale? Y para empezar, voy a empezar con lo que determina el mazo. Lurrus de Companion. Sí, no sé el por qué, pero llevo todos los mazos, casi todos Lurrus de Companion, ¿vale? No sé, pues ahí está. Caso, Lurrus de Companion, Pioneer, ¿vale? Ya el negro se sabe que lo lleva sí o sí. Y bueno, no hay mucho más que decir de este bichito, ¿vale? Este bicho, pues, bueno, ha alterado muchos mazos desde que salió. Bueno, lo siguiente, ¿vale? De lo más importante del mazo, ¿vale? Voy a mostrarlo. Pero esto sí, esto sería lo más importante, sí, esto sería lo más importante. Arcanista, ¿vale? Arcanista, sí, ya sabéis qué mazo es, sin duda, ¿vale? La Rakdos esta. Esto parece que no, pero este bichito es increíble, tío. Este bichito, yo me acuerdo cuando me estaba haciendo el mazo, ¿vale? Que me faltaban los cuatro arcanistas, ¿vale? Dije, ostras, pues bueno, va bien, pero como que le falta algo, no es tan bueno. Y es que le faltaban los arcanistas, no os dejéis engañar, es en lo que esté jugando el mazo este, ¿vale? Es la carta más importante del mazo, ¿vale? Que no hay de otra. El arcanista es la carta más importante del mazo, ¿vale? Tiene sinergia, es que es brutal, ¿vale? Quien lo prueba lo sabe que el arcanista es brutal, totalmente brutal, ¿vale? Y bueno, solamente lo digo. Bueno, 4 arcanistas. También un plus, ¿vale? Que mirad qué preciosidad me abrí en un sobre de estos nuevos de Time Espiral. A mí me encanta. Me encanta este puto arte, de verdad. Me encanta. Siguientes 4 cartas, súper importantes también, ¿vale? Sin duda. Que tienen relación con el arcanista, ¿vale? Tipo que tienen bastante sinergia, por así decirlo. Espera que la coja porque es que 4 Jump Pyromancer, ¿vale? Esta carta es buenísima. En Modern se ve bastante. A lo mejor últimamente no tanto, pero en Modern se ha jugado a saco, ¿vale? Y se sigue viendo. 4 Jump Pyromancer, a ver cómo lo digo. Tiene arcanista básicamente, o sea, tiene sinergia con el arcanista básicamente porque el arcanista castea del cementerio y tú te pones token de esa forma, ¿vale? Y bueno, en este mazo te pones tropecientos tokens, te pone un montón de tokens, ¿vale? En este mazo. ¿Qué más? Como dije, tenía más Kolagans, ¿vale? Tengo más Kolagans para el mazo. Mientras está aquí, ¿vale? Esto es uno también de los mejores, de las mejores cartas que lleva el mazo. El Kolagans, siempre, yo lo he visto así. En mi top de command, ¿vale? Está el Cryptic Command el primero, es inamovible, no se puede tocar. Y de segundo está el Kolagans Command, ¿vale? A mí me encanta este command, me encanta, de verdad. Mejor con Strixhaven. De tercero pongo a Lizeth, ¿vale? Porque me mola mucho ese command, pero no sé, todavía no lo sé, ¿vale? Segundo, 2 Kolagans Command. Siguiente, volvemos al punto que dije antes del Zousai, ¿vale? 4 Dures Size, lo voy a llamar así porque vaya, 4 Dures, ¿vale? Sustituyendo a Zousai. ¿Por qué? Porque no tengo Zousai, básicamente, ¿vale? Una carta que vale un quintal y un ojo de la cara y, bueno, parte del otro. Y necesito 4. Siguiente, eso también es caro, pero no sé cómo, yo que sé, me pillaría con dinero y me los pillé, ¿vale? Uno es de torneo, uno sí lo conseguí en torneo, ¿vale? El foil, de hecho, que es mira qué preciosita, por favor. Me encanta. Verlo brillar, vamos, me encanta. Me motiva por las mañanas, ¿vale? Nada, 3 Croxas, no lleva 4 porque es excesivo, ya lo sabéis, y nada, para adelante, ¿vale? Para sacar ventaja de esta carta sí que es buenísima, ¿vale? Y el tema de los Villairites, bueno, también aquí, ¿vale? Villairites y, ¿cómo se llama esto, cojones? Ahí, vale. Aferrarse al polvo, ¿vale? Son cartas muy buenas que te permiten, pues, conseguir mucha más ventaja. Por ejemplo, yo que sé, hacer Croxas y sacrificarlo, o a lo mejor sacrificar algún token, ¿vale? O incluso con esto puedes recastearlo varias veces con el arcanista, ¿vale? Y robar algunas cartas que no están nada mal. Incluso te da vida hacer otro, ¿vale? Al aferrarse al polvo. No están nada mal. 4 y 2, ¿vale? Tema removal, ¿vale? Tema removal, mira, lo tengo aquí. Voy a coger todo el removal que lleva el mazo, ¿vale? Tema removal, voy a empezar primero con, bueno, lo típico por así decirlo, ¿vale? La cantidad de uno y otro que llevo es esta, ¿vale? Llevo 2 de los pushes nuevos, que no están nada mal, obviamente. Y 3 pushes clásicos, ¿vale? 3 fatal pushes clásicos. ¿Por qué? Porque en este mazo sí que hay que llevar Fabled Passage, ¿vale? Claro, pues Fabled Passage, Pétamo Fabled Passage, Salta Trigger, te reviento el bicho. El Calitas sobre todo, yo que sé, cualquier bicho, ¿vale? Siguiente un poquito más polivalente, ¿vale? 2 taladros, es todo bueno.
te cargas lo que pilles por el medio y punto, ¿vale? No hay que poner otra cosa. Pregunta, si el mazo también va de cementerio, ¿vale? Porque si juegas sobre todo con el cementerio, si te meten de... ¿Cómo lo digo yo? Si te ponen enfrente una línea, un Rest in Peace, estás un poquito jodido, ¿vale? Tienes que intentar quitártela del medio con el banquillo, ¿vale? Que lleva odio contra cementerio, no, contra encantamiento, ¿vale? El caso, ¿cómo dequeamos si va con cementerio? Pues... con esto, ¿vale? A Stitcher Supplier, esto no está nada mal este bicho, es decir, entra de Chaos 3 y encima cuando sale de Chaos 3 y puedes sacrificarlo, yo que sé, para robar 2 cartas, puedes sacrificarlo para hacer cualquier cosa, lo que tú quieras, ¿vale? El caso, 4 Stitcher Supplier, ¿vale? Obligatorias en el mazo. Otra cosa es aprovecha del propio dequeo, ¿vale? Y es que lo tengamos en mano o lo hayamos dequeado, vamos a sacarle provecho sí o sí, ¿vale? La primera, devuelve el cementerio de coste, bueno, bicho de 2 o menos, ¿vale? Devolvemos lo que queramos, cualquier bicho, el que queramos, lo devolvemos cuando queramos al campo de batalla. Y la siguiente da más 2 más 0 prisa, ¿vale? Esto mola un montón cuando metes el Croxa por 4 que se queda ahí, ¿vale? Y luego le das más 2 más 0 y prisa, es increíble. Vale, ya, bueno, mostrando esta última. Una copia random, la lleva a la lista, a mí no me midéis, ¿vale? Mirad al cacho la lista y bueno, yo no es mi culpa, ¿vale? Una copia random de la nueva esta, como se llamaba, la Magmatic Channeler, ¿vale? Una copia random, a mí no me miréis, mirad al cacho la lista y le reprocháis a él, ¿vale? Una copia random de Magmatic Channeler. Muy buena carta, da ventaja obviamente, ¿vale? Pero bueno, ahí está, una copia random. Ahora el tema tierra, ¿vale? Tengo que enseñar el tema tierra. Como he dicho, yo no tengo todas las tierras buenas, ¿vale? A lo mejor me faltan algunos fables, también shocks, ¿vale? Así que, bueno, os pido que tengáis comprensión, ¿vale? El caso, bueno, pues enseñando aquí algunas tierras básicas, ¿vale? Tierras básicas que llevan mazo, hay que admitirlo, ¿vale? Tierras básicas llevan mazo, llevo 6 negras, 6 básicas negras en este caso, y 5 rojas, ¿vale? 5 montañitas por aquí, ¿por qué? Pues bueno, para buscarse con el fable. Siguiente, temas de tierras dobles, ¿vale? No tengo más tierras dobles por aquí, ¿no? Bueno, sí y no, a ver. Lo que enseñé ayer, ¿vale? Esto lo enseñé ayer, ¿vale? Las dos checks, ¿vale? Que llevan en el mazo. Pues bueno, aquí están, ¿vale? Se pueden llevar más, obviamente, es mejor llevar más. Pero aún así, a mí el color no me suele fallar nunca, ¿vale? O casi nunca, no suele fallar el color. Siguiente, una Showland o... ¿cómo se llama esto? Showland o Pale... no, Painland no. Showland o no me acuerdo muy bien. Yo digo Showland, básicamente, ¿vale? Enseñas una tierra de tu mano, un subtipo, una tierra que tenga subtipo de tierra, ¿vale? Que sea o pantano o montaña y entra enderezada. Vale, la Scry de ayer, ¿vale? Ahí está, importante. Y ahora sí, con esto sí me vais a pegar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo que sé, lo llevo porque sí, básicamente, ¿vale? Una tierra doble de estas que gana una vida de mierda, ¿vale? Sí, me vais a reventar el cuello y vais a pegarme un bocado en la yugular y vas a tirar la yugular, yo que sé, por ahí, ¿sabes? Me entendéis. En el caso, bueno, yo lo tengo aquí. Creo que la metería cuando estaba haciendo el mazo, ¿vale? Que no tenía ni tierra doble ni nada. Supongo que la metería, quizás, ¿vale? Yo qué sé, por meter. Y ahí se ha quedado, ¿vale? Pero bueno, aquí está, ¿vale? Una tierra que haga una vida. Obviamente esto, una shock es mucho mejor, ¿vale? Una shock, una check, yo qué sé, incluso un pathway de mierda, ¿vale? Porque sí, los pathways son bastante más malos que cualquier check y que cualquier shock, ¿vale? Lo siento mucho por donde lo miréis, incluso que la Scry. Los pathways son bastante más malos, ¿por qué? Porque entran enderezados, pero te permiten solamente elegir una cara, ¿vale? No te dan, luego si necesitas del otro color no te dan del otro color, ¿vale? Por lo que yo considero que los pathways están muy por detrás de las tierras dobles más o menos que se suelen usar, ¿vale? Tipo shock, la check también. ¿Qué más? La Scry creo que está por debajo también. Y bueno, estaría compitiendo con la Showland, ¿vale? Que he dicho antes, incluso con la Payland. Pero eso, para mí los pathways tienen un nivel bastante bajito. También llegas a punto del vídeo, ¿vale? Antes de enseñar las otras tierras, pues bueno, te digo que te suscribas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el anterior vídeo no lo dije y mira, aquí faltaba, ¿vale? Así que mira, suscríbete si quieres darle mucho amor al canal y ya está. Sobre todo eso, suscríbete, ¿vale? Ayúdame a modificar, cojones. Un castillo, si tuviera más, le metía más. Sé que son baratísimos, pero no lo sé. Me pasa como en la Raging Ravaging de ayer, ¿vale? Que no sé, no me pillé porque... ¿por qué no? No había otro motivo. Así que mira, por ahora un castillo y cuando me dé la picada pues me compraré el resto. Tierras buscadora entre comillas, ¿vale? Voy a quitar esta del saco, esta de aquí, porque tiene una función diferente, ¿vale? Aquí, Fable Passage por un tubo. Bueno, aquí un terreno expansivo, ¿por qué? Porque me falta Fable Passage. Pero bueno, Fable Passage por un tubo, ¿vale? Hacer saltar el Fatal Push. Más munición para el Croxa, que eso también está guapo. Más munición para el Croxa y encima te quitas tierra al medio, ¿vale? Y vas por la tierra que tú quieres. Y la otra tiene más o menos la misma función, ¿vale? Y es que no está nada mal esta tierra, ¿vale? En el mazo no suele llevar, ¿vale? Este mazo de esa tierra, pero de verdad, probarla, ¿vale? A lo mejor yo que sé, te hace mazo del loto se está jugando a saco, ¿vale? Yo que sé, te copian el loto y tú en respuesta puedes romperle la tierra, ¿vale? La tierra que suele transformar, pues se la rompes con esto, ¿vale? Con el filo ruin. O yo que sé, una tierra, un coto de Garen no está nada mal
rompérselo, de las que hacen scry, de las que roban, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el Drain han metido muchas tierras que no sean básicas, que tienen funciones muy potentes, ¿vale? Con esto, pues bueno, te la quitas de en medio y encima te buscas tierra, ¿vale? También tienes todas las funciones que he dicho antes, así que bueno, esa tierra es sensacional. Probadla, incluso yo llevaría más, ¿vale? Probadla en el mazo los que lo juguéis y me contáis. Última carta del mazo, ¿vale? Última tierra, madre mía qué pelos tengo. Bueno, el caso, última tierra del mazo, tierra y depende de la situación, ¿vale? Esta carta sí que la he probado, es sensacional, de verdad, a mí me encanta, cojones, me encanta esta carta. A ver cómo lo digo. Cuando tienes ya tu base asentada de tierra, si tienes esto en la mano y haces Lurrus, ¿por qué? Porque tú ten en cuenta que en cuanto juegues el Lurrus van a ir a matarlo, ¿vale? En cuanto tú hagas Lurrus en mesa, ¿vale? Y pases prioridad, porque si entra Lurrus sí que tiene una prioridad. En cuanto tú hagas Lurrus, juegas de tu cementerio y des la prioridad al otro, el otro va a ir a fulminar a tu Lurrus, ¿vale? Se va a intentar romperle el cuello de todas las maneras posibles. Y teniendo esto en la mano es que es increíble, ¿vale? Es increíble porque vuelve encima al campo de batalla, es... muy bueno, ¿vale? La carta esta. Y encima por detrás, pues es una tierra, ¿vale? Una flipperable de estas nuevas, que no está nada mal, ¿vale? Yo esta carta sí que llevaría incluso más, no sé, le metí una por meter, ¿vale? Porque digo, hostia, no está mala función, así que voy a meter alguna para ver qué tal va. Y es una cartaza sin duda. Y hasta aquí básicamente el deck Tech, ¿vale? Como veis este mazo sí que lo tengo completo entre comillas. Me faltan algunas tierras que, bueno, no tiene mucha importancia por el tema de que solamente tiene importancia los castillos. Por encima del color me va bastante bien. Y lo demás es el Zousai, eso sí que es importante porque jugando se nota un montón, ¿vale? Jugando se nota mucho que no puedas a lo mejor, yo que sé, quitarle Pioneer, pues yo que sé, no le puedes quitar su carita, ¿vale? Por ejemplo, el Kerbal Click no sé si se juega, creo que no se juega. No, creo que no se juega en Pioneer. No sé, el caso, se notan los Zousai, ¿vale? Los Zousai se notan un montón, ¿vale? Por el tema de que no puedes quitarle cualquier cosa. Pero bueno, yo sustituyo por Dures, ¿vale? Me pegáis un puñetazo y arreglado. Y así no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.